Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que en el siguiente mercado de pases Lucas Alario vuelva a ponerse la camiseta de River. El propio jugador hizo alusión a esto hace un par de semanas y si bien se sabe que en este receso era prácticamente imposible que volviera, además se está recuperando una lesión por lo que no podría jugar por un par de meses más, pero en el siguiente libro de pases, a diferencia de lo que siempre ha sucedido con anterioridad, porque en anteriores mercados cuando River ha ido en búsqueda de Alario, de hecho la propia dirigencia de River a principios del año pasado encabezó negociaciones directas con el Bayer Leverkusen, su ex equipo, para contratarlo, la realidad es que nunca hubo nada positivo desde el lado del propio jugador como para ejercer presión y que de esa manera pudiera consolidarse el traspaso. Sin embargo, en esta oportunidad no pasaría lo mismo y dentro de un par de meses, más específicamente cuando arranque el mercado en enero del 2024, Alario haría la fuerza necesaria para que su actual equipo, el Eintracht de Frankfurt, también de Alemania, pudiera transferirlo hacia River. Veremos qué es lo que sucede, en qué situación también se encuentra el más grande y en cuanto a la economía, cuánto dinero tendría que poner para poder recontratarlo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco cuál es la actualidad de Alario, porque muchos seguramente no conozcan en definitiva qué es lo que esté haciendo hoy en día. El atacante está lesionado, se terminará de recuperar dentro de aproximadamente 2 meses, pero hoy por hoy forma parte del plantel del Eintracht de Frankfurt de Alemania. Se fue de River, recordemos, hace 6 temporadas, a mediados del 2017, su salida fue un tanto controversial por aquel entonces, de hecho muchos hinchas siguen sin perdonarle la manera en la cual se fue al Bayer Leverkusen de Alemania, pero en definitiva me parece que todo debe sanar y en caso de que Alario decida regresar al millonario, seguramente las puertas las tenga más que abiertas. Es más, cada vez que se hablaba de la posibilidad de su regreso, los hinchas, más allá de poder sentirse algo enojados por lo que sucedió en aquel entonces, ninguno les cerraba las puertas y decía que no quería a Alario por el hecho de cómo se fue en su momento. Siempre hay que priorizar lo futbolístico y el bien de River, y está claro que la llegada de este atacante sería muy buena, sobre todo para un futuro cercano. Alario tiene 30 años, cumplirá 31 a principios de octubre, dentro de poco más de un mes, por lo que ya estaría en una edad justa para regresar. Estamos hablando igual de que si volviera en enero, regresaría sin tanta continuidad futbolística. Ya de por sí no estaba teniendo tantos minutos en el equipo teutón, porque la realidad es que el entrenador en cuestión del Frankfurt no lo estaba teniendo en cuenta. De hecho, tampoco había tenido tanto en cuenta a Rafael Borré, que ahora empezó a jugar un poco más, y por eso también se había mencionado la posibilidad de que el colombiano podía convertirse en una incorporación concreta para el más grande en este mercado de pases, algo que tampoco sucedió porque el Eintracht únicamente está dispuesto a vender a sus futbolistas. Todos los jugadores son transferibles y negociables, pero la realidad es que hay que poner dinero. Sin embargo, el caso de Alario podría cambiar rotundamente dentro de un par de meses. El futbolista tiene contrato con el equipo alemán hasta el 30 de junio del 2025 por 1 año y medio más, pero más allá de cómo le vaya deportivamente al elenco europeo, la realidad es que el DT parece no tenerlo como una de sus máximas prioridades y el Frankfurt ya no pretende tenerlo en su plantilla, por lo menos si la opinión del director técnico sigue siendo la misma. Y la realidad es que, teniendo en cuenta que Alario va a estar lesionado por 2 meses y que no va a poder demostrar nunca dentro del campo de juego, salvo en los meses de noviembre y diciembre, los pocos minutos que le toque jugar, si puede finalmente ganarse un lugar, la realidad es que parece que su destino estará fuera de su actual club de cara al 2024. Estuvo visitando a las instalaciones de River en el mes de julio, cuando ya se encontraba de vacaciones, y manifestó que tiene muchas ganas de volver. Y esto es algo que hay que destacarlo, porque con anterioridad el propio representante del jugador siempre había manifestado públicamente, no solamente a los dirigentes de River en privado, que el objetivo de Alario siempre era seguir en Europa, que su prioridad era lograr continuidad en el viejo continente para terminar de forjar sobre todo lo que tenía que ver con el aspecto económico. 6 años han sido suficientes, parece, y ahora el atacante tendría intenciones de regresar al fútbol argentino. Inclusive hubo algún sondeo por parte de Colón de
de Santa Fe, pero no había ninguna posibilidad, porque obviamente el elenco del interior de la Argentina estaba en la búsqueda de un préstamo, y como dije, la Eintracht de Frankfurt en este mercado de pases no cedía jugadores, únicamente los vendía y por una cifra bastante considerable. En su momento, cuando estuvo visitando el Monumental, como mencioné recién, la frase en cuestión que ilusionó a todo el mundo River, hablando de hinchas, de dirigentes y me imagino que también al cuerpo técnico, porque quien no quisiera tener un atacante como Alario en su plantel, fue la siguiente: en lo personal no estoy muy cómodo en Alemania, pasé a visitar a mis compañeros en River y me jodieron para que vuelva, pasé 2 años hermosos acá y me gustaría volver. Está claro que una frase no significa nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado declaraciones de ex River que tendrían ganas de regresar a ponerse el manto sagrado y finalmente por X cualquier situación, a veces algunas pueden sonar más a excusas, otras quizás son más reales porque nadie sabe exactamente lo que puede suceder en su futuro, pero en definitiva no han terminado regresando. Por eso mismo, si bien Alario ya ha manifestado públicamente sus ganas de regresar, y esto es muy importante porque hay una diferenciación con lo que sucedía con el futbolista años atrás, ahora todo eso tiene que ser trasladado a una realidad. Si bien es verdad que hay que esperar que pasen los meses, que él se recupere de su lesión, ver cómo termina este 2023 con el Eintracht de Frankfurt, porque seguramente algún partido juegue, no creo que sume un total de 0 minutos, aunque a River le convenga más eso, porque la realidad es que supongamos que por una cuestión que hoy parecería un tanto irreal, el director técnico del equipo de Alemania decide empezar a ponerlo, primero desde el banco de suplentes y después se termina ganando un lugar como titular, y ahí sería bastante más complicado que River pudiera contratarlo. Más allá de las ganas que podría tener el futbolista, recordemos, como dije recién, en enero todavía le va a quedar 1 año y medio de contrato, porque acaba el 30 de junio del 2025 y el elenco del viejo continente no estaría obligado a venderlo de manera tan rápida por miedo a que quede libre con el pase en su poder. Podría tranquilamente terminar la temporada y recién negociarlo dentro de 1 año. También hay que tener en cuenta que River hoy tiene 2 delanteros que juegan como centroatacantes, porque tanto Miguel Ángel Borja como Salomón Rondón se desempeñan en esa posición. Es verdad que no son iguales a Alario, que son futbolistas que se mueven mucho más por dentro del área, mientras que Alario, más allá de que también juega entre los 2 centrales rivales, la realidad es que puede moverse por afuera. Lo ha hecho durante las temporadas 2015 y 2017, que es cuando jugó con River, primero generalmente con Rodrigo Mora y después formando un ataque sensacional con Sebastián Driussi, otro a quien River tendría ganas de repatriar, pero de eso vamos a estar hablando en otro video. En el caso hoy por hoy del plantel de River, después hay que tener en cuenta que Matías Suárez podría no seguir de cara al 2024. Más, es muy probable que esto sea de esta forma porque su contrato acaba el 31 de diciembre y en principio, debido a que prácticamente no ha jugado minutos, la realidad es que el atacante cordobés dejaría el Millonario y ahí se abriría un hueco en la delantera. Lo que habría que esperar es ver si River estaría en condiciones de ir en búsqueda de Alario. ¿Cuánto dinero habría que poner para sacarlo? En definitiva, el Eintracht de Frankfurt en este mercado solamente lo transfería, pero si no llega a jugar es probable que acepten un préstamo con una opción de compra que no sea tan elevada para el siguiente mercado de pases. Es muy probable porque es algo que han consultado los dirigentes, no es algo irreal. En cuanto se enteraron que Alario tenía intenciones de regresar, las máximas autoridades de River se pusieron en contacto con los directivos del Eintracht de Frankfurt para saber en qué condiciones podría volver. Obviamente recibieron una respuesta negativa para ahora en este receso, pero en enero del año que viene absolutamente todo puede pasar. El paso de Alario con la camiseta de River ha sido verdaderamente fantástico. Si bien es verdad lo que mencioné al principio, que no se fue de la mejor manera, porque River estaba a punto de disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores, había eliminado a Guaraní, tenía que enfrentar a Jorge Wilstermann y el futbolista se hizo la revisión médica para irse al Bayer Leverkusen acá en Argentina, lo cual en su momento molestó bastante al hincha de River. Es verdad que en cuanto a lo económico no hubo ningún tipo de inconveniente y es más, Alario hoy por hoy forma parte del top 5 de las ventas más importantes de la historia de River porque el Bayer Leverkusen terminó abonando alrededor de 24 millones de euros
para que quedaran los 18 millones que estaban estipulados en su cláusula de rescisión, por lo que en cuanto a lo económico no hubo mucho que hacer. La realidad es que el propio jugador tenía el deseo de irse al fútbol europeo, y también hay que tener en cuenta que meses antes había rechazado una oferta multimillonaria de China, pero teniendo en cuenta que el ofrecimiento que llegó en ese momento era del Bayer Leverkusen, un equipo importante de Alemania, no quería rechazar esa oportunidad y por eso se terminó yendo a la mitad de la Copa Libertadores. Sin embargo, en esta ocasión los hinchas, no digo que le hayan perdonado eso, pero en definitiva deberían poner por encima lo futbolístico, y si River necesita a Alario para reforzar la delantera, no hay mejor refuerzo posible que un futbolista que ya rindió con la camiseta de River en su momento, cuando llegó siendo un jugador bastante desconocido, porque vino proveniente de Colón de Santa Fe. River pagó tan solo 1.200.000 euros por el 66% del pase del jugador, y en definitiva, después de jugar un par de minutos frente a Temperley por el torneo local, que fue cuando debutó, un par de días después tuvo que jugar de titular la ida de las semifinales de la Copa Libertadores contra Guaraní de Paraguay en el Monumental. Dio las 2 asistencias para los goles de Mercado y Mora, y River fue con una ventaja muy importante al cotejo de vuelta. En Asunción, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo estaba perdiendo 1-0 y apareció Alario en los últimos minutos de partido para marcar la igualdad que determinaría que River iba a volver a jugar una final de Copa Libertadores después de 19 años. Y en esa final ante Tigres marcó el primero de los tantos en el Monumental para la posterior goleada 3-0 y que River levantara la tercera Copa Libertadores de su historia. Además, hay que tener en cuenta que marcó un gol en la final de la Recopa Sudamericana 2016 frente a Independiente Santa Fe. River levantaría el título. 3 goles en la final de la Copa Argentina, en el éxito 4-3 sobre Rosario Central, en lo que fue la primera obtención de la Copa Argentina para River, y también convirtió el primer gol de River en la historia del Mundial de Clubes, en la victoria 1-0 sobre el Sanfrecce Hiroshima, conjunto japonés. Posteriormente, el más grande perdería la final de aquel torneo ante Barcelona de Ecuador. El paso de Alario con la camiseta de River ha sido verdaderamente excepcional. 42 goles en 81 partidos, un promedio de un tanto cada 2 encuentros disputados, goles en 2 superclásicos distintos y un rendimiento prácticamente superador. Un jugador que ha estado a la altura de las circunstancias, siendo muy joven y viniendo de un lugar en el cual no se esperaba que rindiera tanto. Ahora, con muchísima más experiencia y volviendo a Europa, se espera que su nivel sea aún superior. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a todo esto, está claro que en el momento en el cual Alario decida volver, las puertas deberían estar abiertas. Después está claro, hay que ver cuánto dinero debería poner River. Es cierto que lo que sucede con Alario no pasa con muchos de los exjugadores que quieren regresar, porque muchos de estos futbolistas se terminaron yendo libres y ahora, cuando deberían regresar, tendrían que hacerlo en la misma condición. Pero en el caso de Alario, más allá del malestar que generó en aquel entonces en el hincha de River, la realidad es que no se fue libre ni mucho menos. River recibió un dinero bastante importante por su transferencia, y es por eso que si hay que poner algo para traerlo a préstamo, y si verdaderamente el equipo lo necesita, sobre todo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, no me parecería mal hacer esa impresión. Está claro que es un dinero que no se va a recuperar, porque el Millonario no va a volver a vender a Alario, pero en cuanto a lo futbolístico es un jugador claramente importante, y más allá de no haber jugado tanto en este último año, sus condiciones son totalmente superadoras tanto para el fútbol argentino como para el fútbol sudamericano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.